Ciencia, Narda, y seguimos con el asunto de vías, infraestructura, retrasos, inversiones y molestias. El señor gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le mandó una carta al presidente Gustavo Petro y le pide básicamente que entregue los recursos para que se puedan culminar obras complementarias del túnel del Toyo, una inversión enorme, o de lo contrario, pues que le cedan los contratos del proyecto y la administración departamental pues se sienta a definir una estrategia para terminar las obras. Gobernador Andrés Julián Rendón, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Un saludo cordial para usted, sus compañeros y todos los oyentes. ¿Por qué llegar a esta carta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el gobierno nacional no está interesado en girar esos recursos a Antioquia? Lo primero, Gustavo, es una invitación respetuosa que le hacemos al presidente a recorrer con nosotros las vías de cuarta generación para que él pueda registrar en terreno que esas vías no pasan ni por el Poblado ni por Río Negro. Dicho sea de paso, es importante manifestar que las obras que se hicieron en estos dos sectores del departamento, de Medellín y de Río Negro puntualmente, se hicieron con cargo a recursos de valorización que se derramaron en su momento y que fueron un ejemplo de progresividad fiscal toda vez que las pagaron las personas más pudientes para el goce y el disfrute de todos. Pero además de eso, queremos también señalarle al presidente que en la vía al mar, que contempla entre una de sus infraestructuras el túnel más largo de América Latina, con cerca de 10 kilómetros de extensión, el túnel del Toyo, pues se han invertido ya cerca de 1.300 millones de dólares. 2/3 partes de esa inversión la ha puesto el departamento y el municipio de Medellín. Una tercera parte es responsabilidad de la nación. Las inversiones con cargo a los entes territoriales registran unos avances de obra superiores al 90%, lo de la nación del 46%. Y si la nación no define cómo le va a poner los 650.000 millones de pesos que se deben poner, pues esa obra pasará de ser una obra que nos iba a generar mucho orgullo, a ser el elefante blanco más vergonzoso de nuestra historia. Entonces, la petición al presidente es a que concurra con la obligación de la nación y si no está en su haber hacerlo, entonces que nos entregue la administración y la competencia sobre la vía, que ya nosotros nos imaginaremos cómo sacarla adelante, pero eso no puede quedarse como un elefante blanco. Señor gobernador, los atrasos en estas obras, en estas vías, ¿son culpa de quién? Pues hombre, la verdad es importante manifestar que este gobierno ha incumplido, pero también los anteriores. Los distintos mandatarios del orden nacional han tenido obligación allí desde Santos hasta la actual y no han cumplido con la puesta sobre la mesa de los recursos que tenían que tomar lugar. Ha cumplido y con creces el departamento y el municipio de Medellín, pero la nación lo ha hecho con rezago y eso pues genera hoy las dificultades. Fíjese usted, Gustavo, que vamos a tener primero el puerto de Antioquia funcionando el año entrante y no vamos a tener una vía que permita soportar el gran tráfico que podría albergar ese puerto en carga y en oportunidades para Antioquia y para el país, porque es que ese puerto y las vías de cuarta generación en suma lo que hacen es ganarle competitividad a todas las regiones de Colombia. Incluso si usted mira los distintos nodos de producción de Colombia, Bogotá, los del occidente colombiano, los del eje cafetero, Antioquia misma, todos se ahorrarían 1/3 en tiempo para llegar a un puerto sobre el Caribe respecto a lo que tardan en llegar a Barranquilla, a Santa Marta o a Cartagena. Así que esas obras son trascendentales. Gobernador, hoy hablar del túnel del Toyo es hablar de una obra de infraestructura en el que el túnel ya está elaborado, pero faltan las obras internas, obras electrónicas, obras de señalización, que esas estarían también a cargo del gobierno nacional. Expliquémosle a los oyentes qué es lo que falta para conectarse, porque es una obra que además está aislada de Mar 1 y Mar 2. Entonces, hacen falta conectores y hacen falta obras también dentro del túnel. Sí, los equipos electromecánicos ya fueron adquiridos por la nación, están simplemente esperando se finiquite la obra civil del túnel a cargo de la gobernación y del municipio de Medellín para poder instalarlos,
pero entre Santa Fe de Antioquia y el túnel, que es el tramo a cargo de la Nación, no hay obra alguna. Entonces está el túnel ahí como en medio de la nada, y por eso es que nosotros insistimos en que se requiere avanzar con el honrar la obligación por parte de la Nación con una suma cercana a los 650 mil millones de pesos para poder terminar ese tramo. Desde Urabá hacia el túnel del Toyo, que está a cargo de Mar 2 y una parte a cargo de la Gobernación, ya las obras están también finiquitadas. Por eso al comienzo manifestaba que la ejecución de obras a cargo del departamento y del distrito de Medellín está en una ejecución del 90%. Nosotros este año tenemos la obligación de poner como gobernación 270 mil millones de pesos. Los vamos a poner, por supuesto, pero si no se concurre con la inversión obligada por la Nación, pues entonces esto pasará a ser un elefante blanco. De nuevo, reiteramos esta petición al gobierno nacional: por favor pongan la plata, o si no la van a poner, pues que nos lo digan y nos entreguen la obra con la posibilidad de tener competencia y en consecuencia vía libre legal para poder invertir en ello. Gobernador, la semana pasada cuando fuimos a cubrir el Congreso de Fede Municipios me encontré con el alcalde de Medellín. Me dijo que pues que no ha podido conversar todavía como corresponde con el presidente Gustavo Petro. ¿Usted ya pudo hablar con él? Antes de posicionarnos nos invitaron a varios gobernadores como en una segunda tanda, y bueno, como se registró en su momento, allí manifestamos todos y cada uno las apreciaciones que teníamos, lo que eran como los dolores de cada departamento, pero el presidente no tuvo ocasión de responder ninguna de esas inquietudes. Perfecto, entonces es que no han podido conversar después de la posesión. Así es, señor, no se ha podido conversar con él. Perfecto, ni Fico ni usted. Gobernador, muchas gracias, muy amable, queda clarísimo. Gracias Gustavo. Que le contesten por lo menos la carta, gobernador. Ojalá. Muchas gracias.